nacional. En el tema nacional, bueno, finalmente se levantó el paro cívico, que duró más de un mes. Bueno, es importante señalar que si bien se empezó con el tema de censo 2023 y bueno, hasta el día de hoy se sigue levantando en muchos sectores de Santa Cruz esa reivindicación, lo terminaron levantando con el censo 2024, ¿no? Que fue lo que finalmente aprobó el gobierno. Y bueno, se aprobó la ley que garantiza este censo, y que además dice que se distribuirán los escaños parlamentarios y también el dinero, ¿no? Los fondos que están en juego con este tema del censo en el mismo 2024. En Santa Cruz la gente no estuvo muy feliz con esto y tampoco con el hecho de que se haya levantado el paro así nomás, entre la decisión de tres personas prácticamente, que son Camacho, el Comité Cívico Juan Calvo y el rector de la Universidad Cuellar, ¿no? El problema de esto es de que realmente engañaron a mucha gente de Santa Cruz. Claro, hay sectores radicales que no merece detenerse a hablar de ellos, pero sí en general del pueblo trabajador, que bueno, muchos fueron engañados y llevados a la lucha por este censo, una lucha muy falaz, engañosa desde todo punto de vista, pero justamente que se movilizaron a partir de sus necesidades, de los problemas económicos que tienen, de la carencia de recursos, de la carencia de planes, de generación de empleos, para el tema de salud, para el tema de educación, por toda la crisis medioambiental, en contra de las políticas también extractivistas, etcétera. Entonces, a partir de todo eso, la movilización cobró ese carácter, ¿no? Y mucha gente salió creyendo que con el censo realmente se podían solucionar estos problemas. Y claro, para que haya habido esa confusión, aparte de las dirigencias que realmente, bueno, Camacho, compañía, Cuellar, Calvo, que se jugaron a engañar de esa forma a la gente, los medios de comunicación también jugaron un rol total al respecto, ¿no? Ampliando justamente todo ese engaño de que el censo solucionaría los problemas, de que Santa Cruz prácticamente mantiene el resto del país y que necesitan el censo para que salgan menos recursos de Santa Cruz y se queden para solucionar los problemas de Santa Cruz, cuando, bueno, en realidad se vio, ¿no? Que pese a que Santa Cruz estaba paralizado, el resto del país prácticamente siguió su vida normal, ¿no? Con, bueno, pequeñas dificultades, pero prácticamente sin mayor sobresalto, ¿no? Bueno, entonces en ese marco, el gran engaño fue que mucha gente creyó que con el tema del censo se podían solucionar los problemas económicos. Con el tema del censo se iba a recibir más recursos para solucionar los problemas económicos que la gente siente. Y esos problemas económicos obviamente no pueden esperar hasta el 2024, que se realice el censo. Por eso la gente quería que se apruebe de una vez el censo del 2023 y lo antes posible se obtengan esos recursos, que lo antes posible se solucionen estos problemas. Pues eso es totalmente falso, ¿no? Y por eso, digamos, hay todo este malestar, por eso fueron a las casas de los cívicos a reclamar, amenazando de una u otra forma. Había sectores en Santa Cruz que querían llamar un nuevo cabildo. Bueno, justamente por, aparte de algún sector radical que bueno, quiere incluso la independencia, etcétera, en general hay sectores del pueblo trabajador que justamente se movilizan por esa sensación, por esa necesidad concreta. Y lastimosamente, y hay que decirles claramente, que estos compañeros fueron totalmente engañados. El censo no significa la solución a sus problemas. El censo fue todo un engaño por parte de, bueno, de Camacho, Cuellar, Calvo, los cívicos, las dirigencias de Santa Cruz, los que están más directamente relacionados, sus hijos prácticamente de la oligarquía terrateniente de Santa Cruz, de los ricos, de los empresarios, de quienes no pararon exactamente durante todo este mes de paro cívico en Santa Cruz. Bueno, pues ellos son los que los engañaron por un tema de politiquería, por tratar de ganar un espacio, hacerse visibles. En el marco de la división y polarización del MAS, prácticamente desaparecía esa oposición de derecha, y bueno, usaron esta excusa del censo, además porque el censo es algo que afecta a toda Bolivia, ¿no? Todo el mundo, todos los bolivianos, de una u otra forma, serán censados. Entonces, un tema que pudieron y trataron de aprovechar de cualquier forma, con cualquier excusa,
para movilizar, para hacerse visibles, como también trataron de hacerlo en el anterior censo de igual forma. Esta vez fue de una forma mucho más confrontativa y bueno, generando un paro cívico y no solo con discusiones sobre cuáles son las preguntas, etcétera, ¿no? Sino exigiendo recursos. Bueno, seguramente esto lo utilizarán como una forma de chantajear al gobierno para que frente a los problemas económicos no le empiece a cobrar impuestos, porque es importante recordar una vez más que la oligarquía terrateniente de Santa Cruz prácticamente no paga impuestos. Entonces, de esta forma le dicen al gobierno central que la crisis económica no pasa porque los ricos, la gente más rica del país, los oligarcas, los grandes terratenientes paguen impuestos. Entonces, con esto le dicen no, y de esa forma lo usará Camacho, este sacrificio de muchos trabajadores y mucha gente que se movilizó creyendo que lo hacía por mejorar su situación. Pues lastimosamente, en manos de las dirigencias que está Santa Cruz, esto será usado de esa forma, ¿no? Para que no paguen impuestos los más ricos del país, para que no se le quite el subsidio, bueno, los subsidios que tienen, ¿no? El principal es el tema del diésel, ¿no? Que está subsidiado prácticamente para la producción agroindustrial y que, bueno, como en el país ya se están acabando los hidrocarburos, que fueron saqueados por las transnacionales durante todos estos años, y hasta que ya no los tenemos, ya se están acabando, bueno, tenemos que importar diésel y eso se hace subvencionándolo y gastando fondos del Estado central para permitir que tengan mayores ganancias la oligarquía terrateniente centralmente y una oligarquía terrateniente que, repetimos, no paga impuestos y que además el grueso de su producción no es para la alimentación del país, no es que ellos alimentan a Bolivia, todo lo contrario, ellos exportan la mayor parte de su producción, se quedan con las ganancias, no pagan impuestos, tienen beneficios, tienen subsidios, aparte del diésel, además tienen una serie de ventajas para la libre importación e incluso con subsidios, sin impuestos, de agrotóxicos, de una serie de temas contaminantes, semillas transgénicas, se está ampliando para la producción de, bueno, por ejemplo, el aceite de palma, que realmente no tiene la planta de palma de la cual se extrae el aceite, que es depredadora, que hay un montón de denuncias a nivel internacional sobre su baja calidad alimenticia y además la depredación que conlleva al ambiente circundante. Bueno, ese sector es el que más se beneficia y el que usará todo este paro cívico y todo este sacrificio de un mes para que no se le toque ninguno de sus privilegios en el marco de la crisis económica que se está viviendo en todo el mundo y que también afecta al país y que se siente. Pues de esa forma, realmente fue un terrible engaño y también engañaron al resto del país al polarizar y al hacer esa división y esa pugna alrededor de un tema totalmente secundario, ¿no? Totalmente ajeno a las necesidades populares como es el tema del censo. ¿Por qué? Porque debería discutirse y debería pelearse justamente por lo que la gente realmente necesita, por las necesidades que no pueden esperar hasta el 2024, que incluso no deberían esperar hasta el siguiente año, como es el tema de economía, el tema de empleo, el tema de solución a todos estos problemas, el tema actualmente se está viviendo a propósito de la alimentación, a propósito del tema de tierras, grandes problemas en el campo boliviano, en toda el área rural con terribles sequías, bueno, una serie de problemas con heladas en épocas en que no tiene que haber, y bueno, en general la sequía, falta de agua en un montón de lugares que están impidiendo la producción tradicional, la producción normal en el campo boliviano de la cual nos alimentamos y que además a partir de la cual viven eh, miles, decenas de miles de familias en el país. Pues todos ellos están siendo perjudicados y nadie discute eso. Nadie discute toda la problemática que hay con la alimentación y con la producción agrícola rural en el país por parte de las familias campesinas. Mientras que la oligarquía sí ha tenido todos los beneficios, incluso no paga, ¿no? Y tienen las mejores tierras del país, además, en lugar de que esas tierras estén al servicio de la mayoría de la población del país y para la alimentación de Bolivia. Bueno, toda esa es la situación del engaño y en ese marco y justamente resalta toda esta situación donde ni por si acaso se le ocurrió ni ninguno de los cívicos ni al rector de la René Moreno, mucho menos a Camacho, el pensar y el plantear algo sobre las necesidades del pueblo, ¿no? Eso no está en sus discusiones, ellos solo estaban peleando por tener un poquito más de dinero para repartir en hechos de corrupción, como ya se los conoce bien, como ya se evidenció con serias denuncias, con una exalcaldesa arrestada, etcétera, etcétera. Y de la misma forma,
para tener un poquito más de representación en el Parlamento y tener unos carguitos más ahí. Entonces, básicamente, esa fue la lucha y bueno, y eso esperará hasta el 2024. El problema es de que los trabajadores del país no pueden seguir esperando por soluciones a sus problemas reales. Salud, educación y el tema del empleo, la economía, el tema de la crisis ambiental, que justamente incluso en medio del paro continuaban los incendios forestales en distintas regiones del país y bueno, toda esa política de expansión de la frontera agrícola, que básicamente es destruir el medio ambiente, lo cual conlleva las sequías, conlleva la destrucción de formas de vida en el país, todo al servicio de que sigan exportando un grupo, un puñado de ricos del Oriente que no paran, que no hacen lo que quieren, que no pagan impuestos y que siguen exportando soya, que siguen exportando ahora aceite de palma. Eh, sin pagar impuestos, sin beneficiar en nada al país, beneficiándose ellos solos. Bueno, ellos son los que podrán usar estos 30 días, bueno, más de 30 días de paro, como un chantaje frente al gobierno para que la crisis no la paguen ellos. Si no la pagan ellos, el gobierno verá cómo hacer que la crisis la paguemos los trabajadores del país. Como fue así que también fueron los trabajadores del país los más perjudicados por el tema del paro cívico, ¿no? Como se denunció de distintas formas en distintos sectores, con las personas que trabajan al día, los trabajadores formales, etcétera, mientras que los empresarios ven distintos mecanismos para garantizar sus ganancias. Bueno, todo un engaño, toda una estafa, y finalmente tampoco se logró esa reivindicación que querían del 2023, sino que se mantiene el censo para el 2024. Entonces realmente fue un engaño total y de eso se tiene que sacar lecciones. Y es importante ese rechazo y ese repudio que hay de distintos sectores frente a la dirigencia de Camacho, de Calvo, de Cuellar, pero eso se tiene que avanzar a ver que detrás de todo esto están los intereses de la oligarquía y que la solución de fondo no es solamente enfrentarse contra el gobierno nacional, sino es enfrentarse contra el sistema en conjunto, del cual el gobierno también es parte, pero de todo el sistema y plantear una alternativa desde el pueblo trabajador, rompiendo esa división falsa que han creado entre masistas y derechistas y enarbolando las banderas propias y desde las necesidades y reivindicaciones de los trabajadores. Eso sería como un balance general de este tema del censo y del paro cívico, que bueno, estuvo ocupando los titulares de la prensa durante bueno, más de un mes antes del inicio del Mundial. Miguel, si quieres complementar, ampliar algo sobre este tema. Sí, no, destacar que referente a Santa Cruz mismo, que efectivamente uno de los problemas gravísimos fue en los últimos años la quema de bosques, y que de eso no hablaron, de cambiar, por ejemplo, derogar las leyes que permiten de frontera agrícola y quema de bosque. Esas son leyes hechas en muchos casos en la época de Morales, con apoyo de la oposición que hoy, digamos, está agrupada alrededor de Camacho, y comunidad ciudadana. Eso así, son leyes que algunos hasta por unanimidad hicieron. De eso no hablan. Ese es un tema que ni se menciona. Y obviamente el otro tema son las carencias de salud, educación, que son competencia del Estado central, y pero que Camacho, o mejor dicho, el movimiento, si fuera un movimiento en defensa de las necesidades populares, debería plantear un aumento inmediato del presupuesto de ambos sectores, de salud y educación. Después, el tema de la sequía, en gran medida es consecuencia de la quema de bosque. Eso está demostrado científicamente. Cuanto más bosque se quema en Oriente, más sequía va a haber en los futuros años. Y el gobierno central tampoco hizo obras, y en el caso de Cochabamba, la Sociedad Orgánica está peleando hace muchísimo por el tema de obras de riego, sobre todo Comarcocha, que es un río que va hacia el Chapare, pero que se podría desviar gran parte del agua hacia Valle Alto, y que eso no se hizo, pese a que lo prometieron varias veces.
Y obviamente eso repercute ahora en terribles sequías. Lo mismo ocurre en otras comunidades, tanto de los valles como del altiplano, ¿no? Que no se ha prestado atención a cómo resolver el tema del agua, que es cada vez más grave. Ni hablar del otro tema que hemos ya mencionado, que es el de la minería del oro, que está envenenando los ríos, desde el norte de La Paz y hasta zona de Beni, envenenando los ríos y envenenando las comunidades con mercurio, que viven alrededor de los ríos, y desde ya exterminando los peces. De estos temas nadie habla, más que algunos honrosas excepciones, como el otro día, el jueves pasado, hicimos una entrevista desde Radio Rebelión, el viernes, perdón, con varias mujeres, incluso una senadora y una diputada, que sí están peleando por eso, sí están denunciando eso, pero son una senadora y una diputada. El resto están discutiendo, Censo. bueno, estuvieron discutiendo el censo sí, el censo no, el censo hoy, el censo mañana, y bueno, todavía siguen discutiendo, porque ahora viene la discusión en el Senado, que ya es otro capítulo que vamos a ver qué sale de eso. Pero estos temas de fondo, no hay sectores políticos interesados en luchar por eso. Muy cierto. Una cuestión que es importante denunciar, recordar un poco, es de que Camacho en su momento, en 2019, apareció, ¿no? Y así un poco se ganó algún sector de Santa Cruz denunciando el tema de las quemas, ¿no? Ahora se olvidó completamente de eso, ¿no? Se El olvidó. momento fue totalmente demagógico y se olvidó completamente, ¿no? Siguen las quemas, siguen los incendios, siguen las leyes incendiarias, y el ahora actual gobernador, en esa época no era nadie, ¿no? Se volvió del comité cívico justamente producto de denunciar eso, y ahora como gobernador ya no dice nada de los incendios y de las quemas, ¿no? Y bueno, algo así parecido es con el tema del censo, ¿no? Dijeron tanto que va a solucionar los problemas económicos, que es urgente, etcétera, etcétera. Bueno, de entrada ya se olvidaron de lo del 2023, ¿no? Algo que el gobierno se les hace la burla, etcétera, ¿no? Porque ya aceptaron calladitos como un triunfo que el censo sea el 2024, cuando desde el principio ya estaba planteado eso, ¿no? Y o sea, no ganaron nada en esa perspectiva, ¿no? O sea, de lo que realmente y lo que le dijeron a la gente que se estaba peleando, no hay nada, ¿no? A lo mucho, digamos, lo que tienen es para demostrar que pueden movilizar con engaños a la gente, ¿no? Esperemos que la gente en Santa Cruz también tome conciencia de esto y rompa con esas direcciones y los deje solos, ¿no? Porque realmente, bueno, un mes de paro cívico sin motivo y donde no se consiguió realmente nada para el pueblo trabajador, ¿no? Bueno, realmente eso es muy importante y es importante recalcarlo, ¿no? Para que realmente el pueblo trabajador cruceño rompa totalmente con esas direcciones. Y como tal, muchos activistas, muchos compañeros, bueno, caen al final en esa división, pero bueno, se trataron de resistir y de una u otra forma, como teníamos hace unas semanas una compañera desde Santa Cruz, que bueno, denunciaba ese problema, ¿no? Mientras se discutía el tema del censo justamente, no se decía nada de los incendios que seguían pasando, ¿no? Entonces, bueno, hay que volver a poner esos temas y lo que se necesita es una alternativa, ¿no? Nuestra alternativa, desde el pueblo trabajador. Entonces, esto también, bueno, veamos qué pasa por el otro lado y avanzando un poco, si bien, digamos, este paro cívico mostró y evidenció una crisis política en el país, el tema es de que ahora ya no hay el paro cívico, se levanta, el censo sigue siendo el 2024, no cambió nada en eso, pero sigue la crisis política, ¿no?